Buenas, este es My Way, mi manera. Soy Waleska. En esta ocasión, la parte 2 de los videos de persistencia de la visión, voy a mostrar esta pieza. Voy a mostrar varias, cómo se hacen. Es conocida como el fenaquistopo. La realizó Joseph Antoine Ferdinand Plateau para los 1832. Es una pieza bastante sencilla. Esta es una de las más antiguas, son estas dos. Y consta de unas 12 imágenes aproximadamente, pueden ser más, pueden ser menos, en distintas secuencias. Y tú le realizas unos huequitos equidistantes. Esta pieza, para que funcione, tienes que tener un espejo. Lo miras a través de los huequitos para hacer la interrupción visual y lo giras. En este caso, este es permanente. Lo puse con una tachuela. Este es la misma función. Este también lo puse de forma permanente. Le puse un pasador de bronce. Este tiene los huequitos en el borde y tiene algo de sobresaliente también para dar mayor efecto. Este es en blanco y negro. Esto es uno de los también bastante viejitos, de los primeros, de los originales. En este caso yo le añadí un mecanismo de cuerda. Eso no era lo que se usaba en aquel momento, pero en mi caso yo lo quise añadir. Puede ser que veas el efecto, puede ser que no, porque el efecto mayormente se ve cuando el ojo es interrumpido. Si lo ves, pues qué bueno. Aquí, basándome también, inspirándome en algunos de los que vi, algunos empezaron a traer espejo integrado para no tener que usar un espejo adicional, sino que traía un pequeño espejito integrado, no tiene que ser muy grande. En mi caso yo le puse velcro para subirlo o bajarlo, depende de cuál es el formato del disco. Este es intercambiable. Y de la misma manera, giras el disco para ver el efecto. Y imprimí otros discos más. Todos ellos, si te das cuenta, tienen, algunos tienen el hueco que sobresale del disco, otros lo tienen con un borde. Y en el caso de este, los huecos son más adentro. O sea que ellos fueron, ¿verdad?, intentando distintas alternativas. Este también tiene disco intercambiable. Yo hice dos con discos intercambiables y dos con discos fijos. Voy a mostrar el paso a paso. Agradeceré que compartas la experiencia que hayas tenido y las fotos de alguno que hayas hecho. Dime cuál fue tu favorito o cuál fue el más fácil o el más difícil, si es que los realizas todos. Si esta es tu primera vez, te agradezco que te suscribas y toques la campana para que te notifique de videos futuros y te suscribas para que veas videos anteriores. Así también compartas en el área de comentarios, experiencias y fotos y demás. Si te gustó, recuerda darle un like y compartir con otras personas que también se puedan beneficiar. Espero que estas manualidades sean de tu agrado, que este video sea de tu agrado. Y recuerda que vamos a seguir haciendo videos para seguir recreando la historia, cómo fue avanzando el mundo del entretenimiento. Y todo a base de ¿qué? Un simple juguete de niños que evolucionó. Espero que te guste y comencemos. El contacto transparente para proteger el proyecto. Algunas de las plantillas que imprimí, estas son en blanco y negro, estas son en colores. Después voy a verificar cuál es la que voy a escoger. Hay muchas en internet que puedas utilizar. La puedes imprimir directo en papel tarjeta o
pegarlas en cartón. En mi caso yo voy a hacer ambas cosas. El uso de papel contacto es opcional. Ya las imprimí en papel tarjeta. Mira qué bonitas las que escogí. Las voy a cortar y las voy a pegar en cartón para darle mayor firmeza. Este es cartón que tenía por la casa. Hacemos el orificio central, lo puedes hacer con un ponchador, lo puedes hacer con una tachuela o también lo puedes hacer con las tijeras, lo que tengas disponible, y depende del método, pues el hueco es más grande o más pequeño. Lo importante es que gire libremente. Luego vamos a hacer las perforaciones. En este caso están más al centro del disco, algunos están más en la orilla. Para eso requerimos de una navaja. Tenga cuidado por favor y proteja la superficie en la que trabaja. Puedo utilizar un sorbeto como muestra el video o un palillo de madera, lo que tenga disponible, y para sujetar puedo utilizar un pasador de latón o bronce como estaba mostrando en el video, o también una tachuela. Siempre verifique que gire libremente el disco. Y ahora a decorar el sorbeto. Y así quedó el sorbeto. Este es el resultado final. Puede ver cómo las ratas van saliendo del centro. En este otro método voy a utilizar varitas de madera y el mecanismo de cuerda. Voy a pegarle unos trozos de madera para que sostenga el mecanismo y sea más fácil de sujetar. Voy a perforar el centro para que el mecanismo pase hacia el otro lado. Es bien importante que el mecanismo se mueva libremente, así que el hueco tiene que ser un poco más grande que la pieza del mecanismo. Confirme que corre libremente. Ya verificado que corre libremente, coloque silicón caliente para sujetar. Nuevamente verifique que corra libremente el mecanismo. Así luce el disco de frente. Y así cuando está girando. ¿Ves el efecto visual? Esta otra construcción un poco más compleja porque tiene más piezas, mas no significa que no sea posible de realizar. Estos palitos son del juego de Jenga, uno que conseguí en una tienda de $1, y los palitos de madera que ya habíamos utilizado anteriormente. En este caso, el mecanismo va a contar con su propio espejo. No voy a requerir un espejo en la pared o de mano, sino que el mecanismo lo va a tener. Decidí pegar el espejo con velcro, de manera que pueda subir y bajar, depende del disco que utilice, puesto que todos no son del mismo tamaño. Ahora ya culminado el ensamblaje,
Solo queda pintar del color deseado. Este es el resultado final. Como puedes ver, ahí se puede observar el efecto visual. ¿Te gustó el fenaquistopo? ¿Cuál de ellos prefieres? Si lo realizas, agradeceré que lo compartas. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente video.